Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de las palmas y salieron a recibir a Jesús gritando: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Jesús halló un asnillo y se montó en él, como está escrito: no temas, mira Sión, he aquí tu rey viene, montado en un pollino de asna. No hablo de todos ustedes. Yo conozco a los que he escogido. La palabra se cumple: el que come mi pan se volvió contra mí. Uno de ustedes me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús. Señor, ¿quién es? A quien yo le dé el pan mojado, ese es. Judas, después de recibir el bocado, salió inmediatamente. Y ya era de noche. Después de decir esto, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del arroyo Cedrón. También Judas el traidor conocía el lugar, porque Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Judas, tomando la tropa romana y a varios guardias del templo enviados por los principales sacerdotes y fariseos, fue allá con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, salió y les dijo: ¿A quién buscan? A Jesús, el Nazareno. Judas el traidor estaba con ellos, y cuando él les dijo: Yo soy. retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús volvió a preguntarles: ¿A quién está buscando? Jesús, el Nazareno. Ya les he dicho que yo soy. Y si me buscan a mí, dejen ir a estos. Tomaron pues a Jesús, y él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota. Donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Yo no sabía qué hacer. Unos se burlaban de él, otros a lo lejos lloraban porque nunca lo volverían a ver. Aunque supuestamente él dijo que al tercer día iba a resucitar. Y bueno, por esa razón me ordenaron cuidar de esta tumba. Sinceramente yo quisiera ir a esta lugar. No sé por qué, pero me siento un poco temeroso. Además, yo no creo que este hombre salga de la tumba, y mucho menos creo que pueda mover esta piedra tan pesada. Claro que no, esto no sucederá, pues le dimos morir. Es más, le enterramos la lanza en su costado, y sus piernas ni quebrarlas fue necesario. Él estaba muerto. Ahora, que yo recuerde todos los reyes, emperadores y profetas. Jesús, hijo mío, cuando te entregaste al ser humano y renunciaste a todo lo que era tuyo, tomando forma de siervo y condición de hombre, haciéndote
fuertes a la muerte. Yo te levanto con el poder del Espíritu Santo, venciendo a la muerte, y te doy el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, que es sobre todo nombre. Bueno, pues ya está amaneciendo, y como era de suponerse, aquí no sucedió nada. Sin duda que este hombre era un profeta más. Pero, ¿qué está pasando? No puede ser. La piedra se está moviendo. Oh, no lo puedo creer. Jesús ha resucitado. Él vive. Simbolizaba entonces que ellos estaban dispuestos a seguir los mandamientos de la ley. Alguien que no se circuncidaba al octavo día lo aborrecían, y todas las leyes y los mandamientos eran así. ¿Por qué los fariseos vinieron a presentársela a Jesús para que la apedrearan? ¿Por qué? Decía que las mujeres que se encontraran en adulterio morirían irremisiblemente apedreadas. Y como los fariseos eran más chéveres y todo el tiempo querían andar peleando con Jesús, entonces le traen a la mujer las palabras más célebres de la vida: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Por eso es que cuando Cristo no vino a abrogar la ley, sino a hacerla cumplir de la manera correcta como debía ser. No de tradición, no de religión, sino de poder, conversión y vida nueva. Así como Jesús quiere que nosotros en estos tiempos prediquemos su santo evangelio acerca de la circuncisión. Pablo se refería a que ya en los gentiles, recuerden, no es pueblo judío, en los gentiles ya la circuncisión iba a ser en el corazón. Fíjense la simbología del pacto de Dios. Dice, simboliza el pacto de Dios con Abraham. ¿Y cuál fue el pacto de Dios con Abraham? Que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Amén. Entonces, cuando Dios bendice y circuncida nuestro corazón, y nuestro corazón está sano, Jesús vive en nuestro corazón, nosotros vamos a ser de bendición para nuestra familia. Amén. Cuando un corazón no sea circuncidado por el Espíritu Santo, gloria a Dios, los hombres ahí le dan gracias a Dios que vivimos bajo la gracia y no bajo la ley. Pero nuestro corazón debe estar circuncidado. O sea, le costaba. Desde que nacimos, desde el nuevo nacimiento, nuestro corazón es circuncidado. Amén. Bien, vamos a leer Romanos capítulo 2, verso 14. Que los que no son judíos obedecen los mandatos de la ley de Dios, aunque no la conozcan, pues ellos mismos saben que es lo bueno y que es lo malo. Una persona que no haya vivido en una iglesia sabe que matar a otra persona es malo, ¿o no? Sabe que robar es malo.
es como vamos a decirlo, sentido común. Pero es que la palabra de Dios, aunque nadie la quiera leer, aunque nadie la quiera escuchar, en ella hay vida eterna. Desde Malaquía hasta Génesis era el periodo de la ley. Y desde Mateo a Apocalipsis nos encontramos con el periodo del nuevo pacto, el periodo de la gracia, donde el protagonista es Jesús, nuestro Salvador. Amén. Romanos capítulo 2, verso 29. Los judíos son los que obedecen a Dios y no a las leyes humanas. A judíos así, Dios los acepta, aunque la gente los rechace. Vamos a parafrasear un poco este texto. A los verdaderos cristianos son los que obedecen a Dios y no a las leyes humanas. A judíos así, Dios los acepta, aunque la gente los rechace. Cuando decidimos obedecer a Dios, el mundo nos va a aborrecer. No espere que el mundo le tire flores, espere que el mundo le tire piedra. Amén. Cuando algo se levanta para que la obra de Dios sea extendido, no puede venir de parte del Señor. Jesús dice, la gente que obedece a Dios, entonces esas son los verdaderos cristianos. Amén. Dice la Biblia, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora le voy a leer en Reina Valera ese mismo verso 2:29. Sino que es judío el que en lo interior y la circuncisión del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Habla de la circuncisión ¿de dónde? Del corazón. Amén. Así que, bajo la ley, estaban los fariseos, los escribas, sabían mucho la letra. Se conocían la ley, los 300 y pico mandamientos, se los conocían de memoria. Pero cuando les tocaba ponerlos en práctica en su vida, allí no la sabían cómo poner las leyes en práctica. Hay algo que se parece a la iglesia de nuestros tiempos. Hay gente que se sabe la Biblia de memoria. Hay gente que sabe la ley de Dios, pero no la practica. Aleluya. Diga por lo menos, aleluya. Diga pues, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Hay gente en el pueblo de Dios, amén, que se sabe la Biblia, pero que lamentablemente no la practica. Dice por ahí una ley, amaos los unos a los otros. Muchos aborrecen al hermano con tan solo mirarlo. Les cuesta mirarlo a la cara porque lo aborrecen. Aleluya. Sea bendito el nombre de Jesús. Amén. Otro mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas. Pero encontramos en el libro de Filipenses, cuando el apóstol Pablo le decía, cada uno busca lo propio suyo y no lo que es de Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo es? Si la ley dice, amarás al Señor tu Dios encima de todas las cosas. ¿Cómo es que los hombres hoy en día tienen imágenes, esculturas, adoran a todo menos al Dios vivo, porque no lo pueden ver? Necesitan tener algo para decir, este es mi Dios, cuando el Dios poderoso no se ve, pero se siente. Tiene un gran poder ilimitado, amén. Y Dios es sobrenatural y Él está aquí en esta mañana. Dale un aplauso a Jesús, amén. Bien, aquí el capítulo 2 nos da una gran lección, y usted lo puede estudiar en su casa, acerca de que la ley representaba la circuncisión. Ahora, a nuestros tiempos, ¿cómo comemos eso? Lo que les acabo de decir. Gente que sabe de memoria que lugar un pastor, nada, me faltaba el lugar de cada cuatro me da de descansar. Y cuando no tiene nada en la nevera, se le olvida que Jesús es su pastor y que nada
le faltará. Amén. Aquí es donde verdaderamente comenzamos a entender si nuestro corazón está circuncidado en lo espiritual. Cuando nuestra vida cotidiana comienza a reflejar lo que el Espíritu Santo nos enseña día tras día. Cuando se levantan cada mañana y recuerdan su misericordia. Miren, muchos que se duermen y no amanecen. Hay muchos que están en el hospital un día y al otro día no están, porque se fueron al mundo del más allá. Gloria a Dios por los que tenemos vida en Jesús. Amén. Entonces, dice el verso 27, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley, con la circuncisión, eres transgresor de la ley. Ay, Dios mío, aleluya. Aquel que dice que es cristiano, pero no anda como cristiano, y dice que es cristiano porque se sabe dos textos, pero no se transita como hijo de Dios. El que es incircunciso, aquel que esté despreciado, le va a venir a tapar la boca porque él sabe cómo vivir y caminar en los pies de Cristo. Aleluya. A eso se refiere, porque lo vil, lo menospreciado, escogió Dios para avergonzar a los sabios de este mundo. Aquel que no sabe cómo hacerlo. Bien, yo admiro a las personas que son capaces de reconocer sus errores, pero no para que la gente le tenga lástima, sino para reconocer que él necesita la ayuda de Dios y sin Dios nada puede hacer. Creo que ese más es una persona circuncidada que aquel que habla, que tiene a Dios en el corazón y ve padecer necesidad a su hermano y no le importa. Es preferible cumplir la palabra de Dios que sabérsela de memoria. Usted puede sabérsela de memoria. Fíjense cómo Jesús se sabía el texto. A tu Dios solo adorarás, se sabía la ley. Jesucristo se sabía la ley. Pero ¿qué tal si él en ese momento no fuese sabido qué decirle a Satanás cuando Satanás le dijo: inclínate delante de mí y te daré todos los reinos? Jesús le sacó, se la sabía, pero sabía que dijo también que a sus ángeles mandaría cerca de él para que le guardaran. Amén. El diablo lo sabía y se lo dijo. Y Jesús le dijo: apartado de mí, aleluya, porque escrito está: a Dios adorarás y a él solo te inclinarás. Jesús se la sabía, pero también la estaba poniendo en práctica. ¿Se inclinó o no se inclinó ante Satanás? No se inclinó porque recordó la palabra y la puso en práctica. Es decir, que algunos son oidores, pero son oidores olvidadizos de la palabra. ¿Y cuando nos convertimos en olvidadizos? Cuando hacemos lo que mejor nos parece. Cuando el Señor nos está diciendo es por aquí y nosotros decimos no, es que yo me quiero ir por aquí. Sufrimos por nuestras propias decisiones. Sufrimos por nuestras propias concupiscencias, por nuestros propios deseos. Hoy en esta mañana el Espíritu Santo quiere que nos circuncidemos nuestro corazón. Circuncidarse quiere decir cumplir la ley de Cristo. El verso 29, sino que es judío el que es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene a los hombres, sino de Dios. Amén. Vamos a Romanos capítulo 3, verso 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. ¿A qué se refiere la palabra justo? Cuando yo veo la palabra justo, en mi mente sale una balanza. Salomón le había dicho a Dios: Señor, dame sabiduría para regir a este pueblo cuando fue llamado. Porque dice que el Señor le dijo: pídeme lo que quieres y yo te lo daré. Y Salomón, antes de pedir riqueza, le dijo: Dios, por cuanto no has pedido riqueza, te daré sabiduría como ningún hombre en la tierra. Después de eso llegan esas dos mujeres. Y una mujer le dice: Señor, mire, yo estaba durmiendo y cuando me levanté, ella me cambió al niño y me dio el niño muerto y el niño muerto es de ella. No, claro que no, eso no es así. El niño vivo es mío y el que está muerto
huerto es de ella, señor. Y bueno, se esperaron al veredicto. Lo que dijera el rey era lo que iba a pasar con el niño muerto y el niño vivo. Yo me imagino a Salomón rascándose la cabeza o rayando el piso, como hizo Jesucristo cuando llegaron los fariseos. Pero Salomón le dijo: bueno, yo sé lo que voy a decir. Busquen un cuchillo, piquen al bebé por la mitad, denle la mitad a uno y le dan la mitad al otro. Y salió la verdadera mamá: no, prefiero que se lo den a ella, pero que el niño viva. Y le dijeron: denle el bebé a ella porque es de ella. Porque la mamá es la que se iba a condoler de su hijo si lo picaban en dos. Y prefería verlo con la otra mentirosa que había mandado a su hijo que muerto. Fíjense la sabiduría que puede dar Dios. ¿Usted cree que usted en su mente humana usted pensaría eso? Tiene que ser Dios. La sabiduría la da Dios. Hay cosas que uno dice: Señor, ¿y cómo yo hice eso? Es Dios. Wow, a veces me sorprende a mí mismo, dicen algunos. Es Dios. No es sabiduría humana que pueda hacer algo bueno en esta tierra. Aquel hombre que es movido por la sabiduría de Dios va a saber regir al pueblo, va a saber regir su casa, va a saber regir sus hijos, porque la sabiduría de Dios está sobre él. ¿Cuántos a Dios le ha dado sabiduría para llevar el mensaje del Señor y están callados? Y aleluya. ¿Cuántos se saben textos de la palabra del Señor? Y no le dicen al que sea Juan 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que yo no le digo: bien, no se ofenda el que lo haga. Aquí es para el que aprende y para el que lo quiera recibir. Si usted no hace, gloria a Dios, déle gloria al Señor. Pero yo aquí estoy hablando al que no lo hace. Por parte del Señor, obvio que por mí yo no le digo nada, me salgo yo y predico yo. Pero por el Señor estoy aquí en este lugar. Amén. Entonces el Señor desea que nosotros con justicia nos transitemos bajo la ley perfecta de Dios. Primero de Juan capítulo 5 verso 16. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de justicia. Lo contrario de la justicia es la injusticia. Ahora, la justicia es sinónimo, o sea, es lo mismo que hacer la palabra de Dios en nuestras vidas, ¿ok? Entonces, toda injusticia, dice ahí, no lo digo yo, ¿cómo decía ahí? Toda injusticia es ¿qué? Ahora vamos a leer lo que dice Romanos 1:29. Vamos a ver cuáles son estas injusticias. Capítulo 1, verso 29. Fíjense cómo empieza el apóstol Pablo y dice: estando atestados de toda fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contienda, engaño, malignidades, murmuradores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Gracias al Señor que ninguno de esos está aquí. Aleluya, gloria al Señor. Allí vemos, wow, una definición de las personas que viven sin la justicia de Dios. Gloria a Dios que nosotros tenemos la justicia de Jesús en nuestras vidas. Amén. Entonces dice, todas estas cosas que nombra el apóstol Pablo son injusticias, por nombrar algunos ejemplos, porque creo que existen aún más. Aquí, por ejemplo, no nombra la idolatría, no nombra la perversidad, no nombra otras cosas. Pero resulta ser que cuando también es descrito el hombre de los últimos tiempos, se parece a la definición que dice allí. Dice: interferentes, amadores de sí mismos, buscadores de los deleites más que de Dios. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Amén. Entonces, antes del retorno del Señor, van a haber hombres así: murmuradores, fornicadores, perversos, envidiosos, homicida. ¿Usted lo ve en nuestros tiempos o no lo está viendo? Ve hombres que aborrecen a Dios, que es lo más triste. Lo aborrecen, quizás no diga que aborrezco a Dios, pero con sus actos aborrecen al Dios. Dios no hace excepción de personas. Esas personas confundidas y atadas pueden ser libres en el nombre de Jesús. Dice su palabra que seréis verdaderamente libres el que cree en Jesús. Amén. Así que toda persona que está hundida hoy en el pecado tiene oportunidad de arrepentirse hasta el último suspiro de su vida.
Ahora, el problema está cuántas personas están muriendo hoy en día y a cuántas personas le estoy predicando. Cuando una persona está enfocada en el reino de los cielos, no está pendiente si aquel se trajo la falda, si aquel se pintó, si aquel se engordó, si aquel se enfrascó, está pendiente de predicar el evangelio de Cristo, porque Cristo viene ya. Amén. Está pendiente de aprovechar cada momento para decir: Jesús puede salvarte. Entre todas las injusticias que puede tener el humano está la perfecta justicia de Jesucristo. La gracia es algo inmerecido, algo que no era para nosotros, pero el Señor nos lo da por su hermoso amor incomparable. Dice su palabra, Romanos capítulo 5, verso 18 y verso 19. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. ¿De quién está hablando acá este verso? Dice que por la justicia de uno. ¿De quién habla? De Jesús. Pero ¿cuál fue la justicia de Jesús? Si le estoy hablando que toda injusticia es pecado, quiere decir que la justicia de Dios fue que Él, aunque fue 100% hombre, no cometió pecado. Aquella persona que dice: yo soy justo, entonces usted tiene que estar libre de pecado. Para poder decir que usted es justo, entonces usted tiene que decir: estoy libre de pecado, así que le voy a tirar piedra a todo el mundo. Cuando el apóstol Pablo habla acá de la justicia, es que Jesús no hizo pecado. Y porque Él no hizo pecado, nosotros venimos a hacer como si no hubiésemos hecho pecado. ¿Pero por qué? Porque la sangre de Cristo nos lava. Él se hizo justo para darnos justificación a nosotros y poder tener salvación. Amén. Si Cristo no fuese muerto, ni tú ni yo pudiésemos entrar al cielo. Cuando yo estaba más pequeño me pregunto: bueno, pero ¿qué tanto Jesús? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? ¿Te vas a morir? Cualquier persona lo puede ahí golpear y poner en la cruz, porque si no, los ladrones estos no fueran muertos, decía yo. Y yo decía: pero ¿qué es lo importante? O sea, ¿qué es la diferencia de que Jesús murió? Después entendí que Jesús estaba en el cielo y era preexistente desde el principio de la creación. Jesús estaba en el cielo. Y dice: no escatimó ser igual a Dios, sino que se humilló hasta los sumos para morir en muerte y en muerte en cruz. Amén. Entonces, allí está la verdadera importancia de la muerte de Jesús, en que Él sabía que era Dios, pero por amor a ti y por amor a mí, vino a hacerse justo para salvar a los injustos. Amén. Así que por su gracia somos salvos. Amén. Dice también el verso 19: porque así, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. A Jesús se le conoce en la Biblia como el postrer Adán. El primer Adán fue el que comió del fruto y le echa la culpa a la mujer. Señor, la mujer que me diste. Pero por la culpa de los dos fue. Porque uno por incitarlo y el otro también por aceptar. Así que cuando yo los vea en el cielo, yo siempre digo que les voy a decir su panel. Bien, entonces, por la injusticia de él, de la transgresión de Adán, porque lamentablemente es cabeza del hombre y aquí también le corre la cabeza del hombre, dice que por la injusticia de Adán, aunque la mujer le ofreció, aquí nosotros ganamos una por lo menos. Fue Adán, dice que por la transgresión de Adán decidió comer el fruto que estaba prohibido. Y dice que por la justicia de uno, que fue Jesús, que por su justicia nosotros también somos salvos. Aleluya. Proverbios capítulo 21, verso 3. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. A veces nosotros actuamos más
por el sacrificio que por la obediencia a Dios. Puede ser, ¿verdad?, que nosotros hacemos un pequeño sacrificio, pero a Dios le gusta más la obediencia. Jesús nos ha demandado ayunar y vigilar para que nuestras lámparas no mengue el aceite, amén, para estar apercibidos porque Cristo viene ya. Cuando usted alaba, cuando usted ora, usted necesita que le estén diciendo, vaya y haga esto, vaya y haga aquello, porque el mismo Espíritu Santo le va a guiar a usted. Amén. Así que cuando alguien no quiere hacer caso, ahí ya los pastores saben que a esta gente le falta oración. Aleluya. Entonces dice, el libro de Isaías capítulo 64, verso 6. Nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Ay, Dios mío. Cuando nosotros decimos que hacemos algo por justicia, viene a ser como un trapo de inmundicia, como dice el libro de Isaías. Pero tranquilo que esto no es para que usted se sienta mal, no, es para que entendamos que dependemos absolutamente de Dios y que sin Dios nada podemos hacer. Amén. Jesucristo nos muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Él murió por ti y por mí. Amén. Amén. Por cuanto todos pecamos, nosotros estábamos destituidos de la gloria del Señor. No era que decían, bueno, yo voy a entrar porque yo soy chévere, no. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Allí entonces está la importancia de que Jesús haya resucitado, porque resucitar como primicia de aquellos que resucitarían después. Amén. Así que si nosotros estamos viviendo, seremos arrebatados, y si ya morimos, seremos resucitados. Amén. Esto hablo yo cuando sea el rapto o el arrebatamiento del pueblo de Jesús. Ya resucitó. Amén. Amén. Lucas capítulo 16, verso 15. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Aleluya. Nos justificamos de una y otra manera, comenzamos a justificarnos nosotros mismos, cuando Dios conoce nuestros corazones. Dice su palabra: no daremos a Jehová sacrificio, como dijo el rey David, que nada me cueste. A Dios le agrada lo que nos cuesta, lo que no queremos hacer, porque por mí yo estoy en mi cama acostada, pero estar aquí en la casa del Señor es un sacrificio voluntario, y de cierto tendrán su recompensa. Amén. Nos venimos a edificar en su palabra, a cumplir con una de las leyes, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Muy bien, Proverbios 14:34. Porque esto es a nivel general para Venezuela en estos tiempos. Proverbios 14:34, traducción lenguaje actual. Dice: el orgullo de un pueblo es que se haga justicia. La desgracia de los pueblos es que se cometan pecados. Cuando usted escucha a alguien quejarse de la situación de Venezuela, esto es consecuencia del pecado de la humanidad, del pecado de los venezolanos, del pecado de la idolatría tan enorme que se ha metido en nuestro país. De eso. Por eso el Señor dice: arrepentíos y convertíos para que vengan tiempos de refrigerio. Venezuela necesita entender que la justicia, o sea, el practicar la palabra del Señor, nos va a engrandecer como nación, y la justicia en el Señor nos va a engrandecer como iglesia y cuerpo del Señor. Amén. Para que pueda venir el avivamiento del Señor, debemos practicar la justicia. Amén. Debemos seguir la ley hermosa y perfecta de Cristo para que Venezuela pueda levantarse. El pecado debe salir de los hogares venezolanos. El pecado debe salir de la juventud. El pecado de la prevaricación. Aquí no hay tinta media. Si eres de Cristo, predica el mensaje de salvación. Aleluya. Por los frutos, dice Lucas capítulo 8, verso 15, por los frutos de perseverancia se va a conocer el pueblo del Señor.
Porque aquí no es como el que toma la palabra y sale gozoso. No, el que persevera en la doctrina que Cristo nos ha enseñado, entonces ese será salvo. Si Dios te tiene vida, es porque aún tiene propósitos contigo. Gloria a Dios por lo que ya hiciste, pero tienes que comenzar a hacer cosas nuevas. Amén, en Jesús. Que tu lista en el cielo crezca de aquellas almas que llevaste a Cristo, de aquellas almas a quienes le predicaste, aquellos que hiciste volver del error. En Proverbios capítulo 23, verso 17, por favor. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes perseverar en el temor de Jehová todo el tiempo. Amén. Perseveremos en el temor Amén. de Jehová. Tener temor de Dios es cumplir la palabra de Dios. Amén. Es cumplir las leyes que han sido establecidas en la palabra del Señor. Vamos a Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánime en oración y ruego con la mujer y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Amén. Dice allí que perseveraban en qué? En la oración. Colosenses 4:2. Capítulo 2, verso 46. Amén. Es la doctrina de los apóstoles, la doctrina de los primeros tiempos, cuando se fundó la iglesia cristiana, donde nosotros debemos perseverar. Y ahí dice, en la perseverar está el compartir los unos a los otros, el pan, el yo te invito, vamos a tomar un café, vamos a disfrutar como hermanos. Eso nos da lazos de hermandad. Porque un pueblo unido, no mentira, eso no es. Es que cuando estamos unánimes, estamos de acuerdo, y si 2 o 3 se ponen de acuerdo en la tierra, será hecho en el cielo. Por eso es importante la comunión los unos a los otros. Así que si yo no le caigo muy bien, comience a amar, porque yo le amo en el amor del Señor. Amén. Aleluya. ¿Cuántos me aman? Porque yo los amo a todos. Amémonos los unos a los otros. Y de estos se desprende la justicia de Dios. El perseverar en sus principios. El principio de la oración. El principio de amarnos. El principio de compartirnos. El principio de temer a Dios. Su corazón habita el Espíritu Santo. Entonces aquí está el Señor. Amén. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Él habita en ti y habita en mí. ¿Cuánto le da la gloria al Señor? Segunda de Juan capítulo 1, verso 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Amén. Perseverar en la doctrina de Cristo es andar con Jesús. Amén. Perseveramos, número 1, entonces, en el temor de Jehová. Número 2, perseveramos en la unidad, en la oración, en el Espíritu Santo. Número 3, perseverando en la doctrina de los apóstoles. Y número 4, perseverando en la doctrina de Cristo. Vamos a Mateo capítulo 10, verso 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Esto hablando Jesús. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Todavía nos falta perseverar, porque Cristo aún no ha retornado. Amén. Así que perseveremos hasta el fin para que seamos salvos en Cristo Jesús. Amén.